Hola, ¿qué tal, Jacobs? Bienvenidos a un video más de El Jacob, donde aparece el maestro Alfredo Jalife y nos revela que se viene una crisis alimentaria que ya está y que puede tomar una dimensión inesperada. Veamos de qué se trata y ahorita comentamos. ¿Por qué no? La crisis alimentaria que ya está, pero que puede tomar pues una dimensión inesperada, sobre todo con hambrunas. Hay regiones que se van a ver, ya están empezando a ser seriamente afectadas, como son las del Medio Oriente, África, etcétera. Y no es solamente por el conflicto en Ucrania, ya venía antes lo que se llama la inflación alimentaria, debido a toda la hiperinflación que se está viviendo, en particular en Estados Unidos, y también que ha afectado el aumento del precio del petróleo y del gas, que también ya venían antes del conflicto en Ucrania. Así que se trata de algo, pues yo diría multifactorial, porque también hay que tomar en cuenta las sequías en Brasil, las sequías en Estados Unidos, en las planicies del norte, en California también, y las inundaciones en China. Ahora sí que si querían una tormenta perfecta, pues prácticamente lo da la cuestión alimentaria. Pero me voy a enfocar básicamente, como aquí es geopolítica, la geopolítica tiene un enfoque propio. Que son las correlaciones de fuerza entre los países y los grupos y los bloques. Me voy a enfocar a dos consideraciones que vi mucho en la prensa china, que versa sobre la seguridad alimentaria. Esto que no es un tema nuevo, en México lo manejamos. Yo recuerdo cuando hacía mis pininos en política internacional, en el famoso SAM, Sistema Alimentario Mexicano, que aquí fue un fracaso, pero luego más o menos ya lo supieron revertir. Realmente nos volvimos muy dependientes de Estados Unidos. Prácticamente ellos hoy controlan las exportaciones a México. Imagínense, importamos maíz y frijoles, quién lo dijera, ¿no? El Popol Vuh, que es el sello, uno de los sellos del hombre, pues viene del maíz. Imagínense, uno de nuestros rubros principales, estamos importando maíz, ya no se diga frijol. Bueno, por lo menos ahí nos salvan las cuestiones de tecnología, que ha sido muy buena y muy exitosa en México. Se le llama la tecnoalimentación, que está dejando muy buenos dividendos, es de los principales ingresos del país. Y obviamente pues tenemos el oro verde, que es el aguacate, etcétera. Ya dicho esto, va a ser ese mi enfoque. Luego me llamó mucho la atención el abordaje del presidente Macron en Europa. Ya ven que tiene elecciones en abril, y ahí, cuidado, ahí se pueden dar sorpresas, porque muchos de la oposición son pro Putin en Francia. Mélenchon, que es de la izquierda, lo que queda a la izquierda francesa, Mélenchon, más que pro Putin, no es pro OTAN ni pro Biden, ¿sí? Porque aquí también hay que matizar. Y luego tenemos Marine Le Pen, que es la que va de puntera en la oposición, y aquí ya no cabría lo de izquierda-derecha, Ya ven, yo hace mucho esos términos ya no los uso, se me hacen muy anacrónicos para el siglo XXI, y más en esta situación. Hoy es geopolítica pura, y más que nada tenemos globalistas contra soberanistas o nacionalistas, y en espera de la nueva dicotomía de la inteligencia artificial, en donde ya China le lleva una ventaja, y eso lo confiesa el Pentágono,
de 15 a 20 años a Estados Unidos. Entonces, esa terminología del siglo XVIII, XVII, XIX y hasta algo del XX ya está totalmente rebasado. Entonces, dejémoslo ahí en el abordaje de este radar es eminentemente geopolítico, y me llamó mucho la atención que Macron, que recuerden ustedes, él fue funcionario de la banca Rothschild, o Rothschild, como lo quieran pronunciar, si lo pronuncian en alemán o en inglés estadounidense, porque los británicos lo pronuncian diferente, pues él fue empleado de la banca Rothschild. Entonces, yo lo digo a la alemana, más que a la estadounidense, que saben ustedes, se quiere decir escudo rojo, de ahí viene la palabra Rothschild. Entonces, y él habla de la independencia alimentaria, me llamó mucho la atención. Otros están hablando de la autarquía alimentaria, que no es fácil. Entonces ya los países ya están pensando en no ser dependientes de los demás, porque hay grandes potencias alimentarias, hay que reconocerlo. Estados Unidos es una de ellas, aunque importe de Canadá y de México, pero en sí el Middle West estadounidense, a mí me tocó muchas veces ir a visitarlo. Me acuerdo cuando yo llegaba, pues los farmers de Estados Unidos, pues llegan en avión privado. Pues, no es un juego. Estados Unidos es una superpotencia alimentaria, además subsidiada. Recuerdo perfecto, en la época de Baby Bush les dieron un subsidio de $1 trillón o billones en español, eso nada más sirve para confundir, que serían 1 millón de millones. Bueno, faltaron ahí $10,000, creo, no sé. Pero realmente fue un subsidio, entonces ha sido un mega negocio. Incluso China tiene como ejemplo tomar al ABCD, así les llama, o el ABC, como ejemplo, que es el oligopolio alimentario a nivel planetario. Yo escribí mucho al respecto hace 20 años, pero veo que tengo que recuperar mis apuntes y no ha cambiado, Lo del ABCD de Estados Unidos, siguen dominando el mercado. Bueno, ahorita recuerdo el ABC, entre ellos está Bunge de Argentina, la B, está Cargill, que es de Estados Unidos, y ahorita a ver de que me acuerde de los otros dos, pero los chinos incluso hablan de eso, el ABCD, que quieren imitar para tener influencia a nivel mundial. Bueno, entonces, más o menos ese va a ser el abordaje. Me voy a meter más que nada que la necesidad de los países de que tengan su autosuficiencia alimentaria, que hoy naturalmente los desiertos del Medio Oriente pues hacen muy difícil ese tipo de cultivos, sobre todo ahora que ustedes saben que gran parte, sobre todo del trigo, proviene de Ucrania y de Rusia. Ucrania por la guerra y luego también por la falta de trabajadores, pues ha sido mermada su producción. Tiene una de las mejores tierras del mundo, que le llaman la Tierra Negra, y Rusia pues, es una superpotencia agrícola, porque precisamente yo lo recuerdo cuando Jimmy Carter, recuerdo bien esto, les hicieron un embargo de granos. Por ahí, no sé, tenía que ver con los Juegos Olímpicos. Ya ven, era la época de los boicots de Carter, que su asesor de seguridad nacional era Brzezinski, que es un rusófobo, bueno, ya murió hace 3 años, pero era un rusófobo avant la lettre, ¿no? Despiadado. Entonces ya los rusos aprendieron que tenían en su vasta extensión territorial, pues que tenían que ser autosuficientes. Nada más que no tenían en su radar que venían las sanciones y muchos países son temerosos de la severidad de las sanciones, sobre todo las financieras y económicas de Estados Unidos. Pero si ustedes se dan cuenta, la mayor parte de los países del Medio Oriente, debido a su dependencia alimentaria con Rusia, sobre todo en materia de trigo, pues no siguieron la condena que les exigía Estados Unidos. Entonces, es todo un tema. A veces yo, fíjense, hoy que lo estaba releyendo, dije, me pregunté como hipótesis de trabajo, hipótesis, ¿no habrá una guerra alimentaria subrepticia contra China?
Esta también hay que tenerlo bajo el radar. Porque vean, ya esos niveles saben todas las consecuencias. No creo que Biden se haya lanzado con sus sanciones catastróficas, como así incluso les han denominado, contra Rusia, sin ver el daño colateral, los efectos tremendos, sus reverberaciones que tiene la alimentación en países del mundo, pero sobre todo en China, que aunque es autosuficiente en algunos rubros, por ejemplo el arroz, no lo es en soya. En soya la tiene que importar. Curiosamente le importa de Estados Unidos gran parte de Sudamérica y sobre todo de Brasil, etcétera. Ya ven que Sudamérica ha hecho un gran negocio. Bueno, ellos ahí le dicen soja. Nosotros en México le digamos soya. Hasta cuando voy a los restaurantes chinos pedimos soya, no soja. Bueno, cada quien es respetable como pronuncie el término. Pero sí, me llamó mucho la atención. Hoy lo pensé. Dije, ¿no habrá una guerra alimentaria contra China? Y a ver aquí quién resiste más el daño. Porque vean, a diferencia de otras sanciones, de otra crisis, con la crisis alimentaria o la inflación alimentaria y las hambrunas, no se juega. Van de la mano con los estallidos sociales. Se vivió incluso en la primavera árabe, gran parte de la primavera árabe, ¿se acuerdan de aquellas revueltas teledirigidas por Twitter? Él tuvo mucho que ver la crisis alimentaria. También en el 2008, después de la quiebra de Lehman Brothers, hubo un escenario dramático de crisis alimentaria. Por fortuna, en México no lo hemos padecido. Y hasta donde sé, en Sudamérica hemos sido como que más tenaces. Pagamos el precio alto, pero no hemos llegado al grado de hambrunas o de crisis alimentarias, como desgraciadamente muchos países de África y del Medio Oriente sobre todo, pues ya ya rebasaron ese umbral. Bueno, pues ahí está el maestro Alfredo Jalife, donde nos revela que viene una, pues ahora sí que crisis alimentaria inesperada, ya que lamentablemente con esto que se está usando en Estados Unidos, este conflicto está generando pero muchas, y de por sí ya hay y había en ciertas partes esta crisis alimentaria, pues ahora con esto mucho más. Entonces sí se necesita básicamente estar preparados para esto. Así que pues el maestro Jalife, especialista en geopolítica, nos advierte que viene una crisis muy lamentable alimentaria. Así que ustedes que piensan al respecto, si me puedes apoyar con un like a la página, un like al video, comentarlo y compartirlo para que más personas vean. Si puedes apoyar con estrellas sería completamente fantástico. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Bye. Suscríbanse.